Un millonario gay murió repentinamente, y lo que vio tras la separación de su alma cambió su vida para siempre. En tan solo unos minutos de muerte clínica, fue llevado al infierno y presenció con sus propios ojos el sufrimiento indescriptible de millones de almas perdidas. Cuando trató de justificar las decisiones que había tomado en su vida, Jesús respondió: amo a todos, pero no puedo bendecir lo que he prohibido. Esa frase destrozó todo lo que creía. Y lo que sucedió después te hará reflexionar profundamente. No tienes que estar de acuerdo de inmediato, pero por favor, mira este vídeo con el corazón abierto. Porque si lo que vio es cierto, millones de almas podrían estar en peligro ahora mismo sin siquiera saberlo. Antes de comenzar, deja un comentario a continuación con amén, tu nombre y ciudad, para que podamos orar por ti. A quienes nos apoyan a través de superchats, les agradecemos profundamente su generosidad y creemos que Dios lo ve y bendecirá abundantemente sus donaciones. Esto no se trata solo de apoyar un canal. Es una manera de sembrar en su propia vida, un acto de obediencia, y de entrar en el plan divino de Dios. Recuerden, Dios nunca olvida ningún acto realizado en su nombre. Y no olvides suscribirte para que podamos seguir difundiendo la verdad en estos tiempos finales. Ahora escuchemos el testimonio de este millonario. Me llamo Lionel de Rollers y, a mis 52 años, he forjado una vida de privilegios sin igual en Ginebra, Suiza. Mi ático, encaramado sobre las brillantes aguas del lago Le Mans, ofrece vistas panorámicas de los Alpes nevados y del elegante horizonte de la ciudad. Como director ejecutivo de una importante empresa de investigación farmacéutica, poseo una fortuna que me permite comprar trajes a medida fabricados en Milán, un garaje lleno de elegantes coches deportivos y un círculo social que incluye a los diplomáticos, artistas y personas influyentes de élite de Europa que acuden a mis veladas. Mis días están llenos de reuniones de alto riesgo y mis noches de gala repletas de champán. Cada momento está meticulosamente organizado para reflejar mi éxito. Desde mi adolescencia, supe que era gay, una verdad que asumí plenamente tras declararme homosexual en la universidad. Mi pareja, Anthony, me ha acompañado durante 9 años, y juntos hemos construido una vida envidiable. Nuestro ático, con su diseño minimalista y paredes adornadas con arte moderno, es el epicentro de fiestas de lujo donde recibimos a la élite ginebrina. Viajamos por el mundo tomando un espresso en Roma, esquiando en Kibalo, navegando por el Mediterráneo, siempre de la mano, sin complejos. Como defensores vocales de los derechos LGBTQ, hemos invertido millones en organizaciones benéficas, marchado en desfiles del orgullo y presionado por la igualdad, creyendo que nuestro amor es un faro de libertad en un mundo crítico. Sin embargo, la religión nunca ha encontrado un lugar en mi corazón. Mis padres, cristianos de nombre, me obligaban a ir a la iglesia solo en Navidad y Pascua. Su fe era un ritual vacío del que ansiaba escapar. Para cuando llegué a la preparatoria, la descarté por completo, burlándome de la Biblia como una reliquia de una época pasada, cuyas enseñanzas chocaban con mi estilo de vida liberado. Veía la fe como una cadena que ataba a las personas a la culpa y a una moral obsoleta, mientras que yo me enorgullecía de vivir con autenticidad, guiado por la razón y el deseo. En Ginebra, rodeado de sofisticación secular, me sentía intocable, mi vida era un testimonio del triunfo del yo sobre la superstición. El día en que mi mundo se derrumbó comenzó como cualquier otro, inmerso en el ritmo frenético de mi imperio corporativo. Estaba en mi oficina en casa, un elegante espacio de cristal y acero con vistas al lago Le Mans, preparándome para el lanzamiento de un producto crucial que podría redefinir el legado de nuestra empresa. Durante semanas, el estrés me había carcomido, manifestándose en dolores ocasionales en el pecho que yo ignoraba como el precio de la ambición, demasiado café, muy poco sueño. Mi escritorio estaba repleto de informes, la pantalla de mi portátil brillaba con datos y mi teléfono vibraba incesantemente con llamadas de inversores. Esa mañana, una quietud inquietante me llamó la atención. El estanque de koi frente a la ventana de mi oficina, normalmente rebosante de peces vibrantes que surcaban el agua cristalina, estaba anormalmente tranquilo. Los peces flotaban inmóviles, con sus colores apagados como si el tiempo se hubiera detenido. Fruncí el ceño, inquieto por la vista,
pero mi horario no dejaba lugar a distracciones. Volví a mi trabajo, con el peso de los plazos apremiándome más que nunca. Por la tarde, el cansancio se apoderó de mí, más intenso de lo habitual. Mi brazo izquierdo se aflojó, con un extraño hormigueo en los dedos. Una opresión me agarró el pecho, sutil al principio, luego implacable, como una tenaza que me apretaba las costillas. Anthony estaba de viaje de negocios en Zúrich, dejándome sola en el enorme ático. Busqué el teléfono para llamar a mi asistente, pero me temblaban las manos, torpes y débiles. El teléfono se me resbaló y cayó al suelo. El pánico se apoderó de mí a medida que el dolor aumentaba, una fuerza aplastante que parecía como si un elefante me pisoteara el pecho. Me tambaleé hasta ponerme de pie, desesperado por alcanzar la puerta, pero mis piernas se doblaron. Me desplomé sobre el frío suelo de mármol, con mi traje a medida desmoronándose a mi alrededor. Jadeando, recordé artículos sobre ataques cardíacos, sus síntomas me resultaban inquietantemente familiares. Pero descarté la idea, era demasiado joven, estaba demasiado en forma, un hombre disciplinado que corría por la orilla del lago y comía comidas orgánicas preparadas por un chef privado. Sin embargo, el dolor se burlaba de mi confianza, cada ola más brutal que la anterior. Mi visión se volvió borrosa y la habitación giraba en un remolino nauseabundo. Lo último que vi fue mi reflejo en las ventanas del piso al techo, mi rostro contorsionado por la agonía, mi vida de lujo reducida a este momento de impotencia. La ironía me golpeó como una cuchilla. Toda mi riqueza, todo mi éxito, eran impotentes ante esta fuerza invisible. La oscuridad me tragó y sentí que me alejaba. Más tarde me enteré de los desgarradores detalles de mi supervivencia. Mi señora de la limpieza, al llegar para su turno de la tarde, me encontró tirada en el suelo, sin vida. Llamó al 911 con voz temblorosa mientras pedía ayuda. Los paramédicos irrumpieron en el ático y sus desfibriladores devolvieron mi corazón a la vida. Me diagnosticaron una disección espontánea de la arteria coronaria, un desgarro poco común en un vaso del corazón, y me declararon clínicamente muerto durante 7 minutos. Esos 7 minutos, dijeron, fueron un milagro, 7 minutos que destrozaron todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo eterno. Cuando mi corazón se detuvo, el mundo tal como lo conocía se disolvió. Esperaba la nada, quizás el túnel de luz de las historias cercanas a la muerte, pero, en cambio, una fuerza inexplicable me empujó hacia arriba, lejos de mi cuerpo. Abajo, vi a los paramédicos encorvados sobre mi cuerpo sin vida, sus gritos desvaneciéndose en ecos distantes. Mi ático, que alguna vez fue un símbolo de mi triunfo, ahora parecía trivial, su opulencia empequeñecida por la inmensidad de esta nueva realidad. La sensación no se parecía a nada terrenal, no era flotar ni volar, sino una inversión de la gravedad misma, como si el universo hubiera invertido sus leyes. Estaba completamente consciente, mi mente más aguda que nunca, cada pensamiento cristalino, cada sensación amplificada. No sentí miedo, solo una profunda conciencia, como si hubiera despertado de un sueño a una existencia más verdadera. Mientras ascendía, pasé a través del techo del ático, cuya sólida estructura se disolvió como niebla. Ginebra se desplegaba ante mí, sus calles ordenadas y su lago resplandeciente se transformaban. Vi luces que emanaban de edificios y personas, algunas radiantes, otras tenues, algunas envueltas en una oscuridad casi total. Era como si pudiera percibir la esencia espiritual de la ciudad, el estado oculto de cada alma. Una iglesia cerca del lago brillaba con un cálido aura dorada, mientras que un club nocturno latía con una tenue neblina parpadeante. La visión me llenó de asombro y temor, revelando una dimensión que nunca había imaginado. Entonces, sin previo aviso, la oscuridad me envolvió, no la suave oscuridad de los ojos cerrados, sino un vacío absoluto, pesado y sofocante. Me presionó, una fuerza tangible mezclada con una soledad insoportable que me desgarraba el alma. En ese abismo, cada pecado que alguna vez había cometido surgió ante mí, vívido e implacable. No solo vi los errores obvios, mi arrogancia,
mi burla de la fe, sino también los sutiles, cada elección egoísta, cada palabra hiriente, cada momento en el que me había apartado de la verdad de Dios para perseguir mis propios deseos. Los recuerdos no eran meras imágenes, sino verdades vivientes, cada una acompañada de una comprensión penetrante de su impacto. Vi cómo mi riqueza había alimentado mi orgullo, cómo me había burlado de los creyentes, cómo había vivido solo para el placer. Cada acto, desde menospreciar la fe de un colega hasta ignorar a un mendigo en las calles de Ginebra, tuvo repercusiones externas, hiriendo a otros y entristeciendo a Dios. El dolor no era físico sino espiritual, un profundo y doloroso arrepentimiento que amenazaba con consumirme. Quedé expuesto, mi vida quedó al descubierto y, por primera vez, vi la profundidad de mi estado caído. En el silencio sofocante de aquella oscuridad eterna, donde el tiempo y la dirección parecían desvanecerse, apareció un destello, no más grande que una estrella distante. Al principio pensé que era una alucinación, pero creció rápidamente. No como una llama o una luz terrenal, sino como el despertar de un ser vivo, que late con ritmo y fuerza, como si tuviera un latido. Y entonces me di cuenta de que sí. Esta luz estaba viva. Respiraba. Se movía. Emanaba una calidez que atravesó la desesperación en la que ni siquiera sabía que me estaba ahogando. No era solo luz. Era amor, sensible y buscador, y venía directo hacia mí. A medida que se expandió, sentí un choque de emociones tan intenso que me fracturó por dentro. El terror se apoderó de mí, no el miedo al castigo, sino la temblorosa reverencia que uno siente en presencia de alguien infinitamente santo. Y, sin embargo, entretejido en ese miedo había una atracción abrumadora hacia la fuente. Esta no era una luz de la cual huir. Era la luz que siempre había estado buscando sin saberlo. Cuando me alcanzó no me cegó. Me reveló. La luz me envolvió como un manto de fuego que no quemaba, y en el centro mismo se encontraba una figura, simple e incomprensible. Un hombre, pero más que un hombre. Su misma forma irradiaba eternidad. No podía ver su rostro completo, era demasiado radiante para la percepción humana. Pero lo sabía. Lo sabía con la misma certeza con la que conocía mi propio nombre. Este era Jesucristo. Su presencia no solo llenaba el espacio. Era el espacio. El tiempo se plegó, la memoria se deshizo, y me quedé frente a él sin necesidad de hablar, porque me conocía por completo. Su mirada penetró en la arquitectura misma de mi alma. Me vio no como una colección de títulos, logros u orientaciones, sino como realmente era, un alma anhelante de la verdad, demasiado orgullosa para admitirla. No hablaba con los labios, sino con la esencia. Su voz no era sonido, sino comunicación de alma a alma, un susurro atronador que llenó mi ser. Lionel, dijo. Y al pronunciar mi nombre, lo vi todo. En esa sola palabra, vi cada instante. Había intentado llegar a mí a través de una suave brisa en un día solitario, a través del silencioso tirón de la conciencia, a través del inexplicable anhelo que había enterrado bajo capas de autoexpresión. Lo vi a mi lado en la infancia, observándome mientras me alejaba. Lo vi en la sala de espera del hospital donde maldije al cielo, en los brazos de amantes que pensé que me llenarían, en las lágrimas que nunca dejé caer. Nunca se había ido. Señor, quise decir, pero me faltaron las palabras. Mis pensamientos se desplegaron como pergaminos ante él. No podía esconderme tras el ingenio, el éxito ni la identidad. Mi imperio, mi sexualidad, mi pareja Anthony, mi ático, mis ideologías progresistas se derrumbaron como polvo ante una montaña. No había acusación en sus ojos, solo verdad. Y la verdad en su presencia era insoportable, pero liberadora. Jesús me mostró lo que me había negado a ver. Que había usado la palabra amor como arma para satisfacer mis deseos. Que había moldeado mi vida en torno a la autorrealización, llamándola libertad. Que había tratado mi cuerpo como un lienzo para mi expresión personal, ignorando el plan divino escrito en mi alma. Mi hijo, me impresionó.
El amor verdadero no es un sentimiento. Es una rendición a mi designio. Vi a Marco Antoine en mi mente. Como nos habíamos convencido de que el amor era suficiente. Pero ante el amor perfecto, finalmente comprendí que habíamos confundido la afirmación con la santidad. Habíamos buscado la intimidad emocional mientras rechazábamos la obediencia espiritual. Lo que llamábamos liberación era, en realidad, una atadura que nos apartaba del estrecho camino de la verdad. Jesús me permitió sentir el dolor de su corazón, no ira ni desdén, sino pena. Pena por mí, pena por Anthony, pena por cada alma que confundió la tolerancia con la redención. Reveló cómo el mundo moderno había glorificado lo que el cielo lamenta. Como la cultura había engalanado la rebelión con banderas de arcoíris y la había llamado valentía. Como incluso yo, con mi riqueza, carisma e influencia, había alejado a otros de la verdad, no porque odiara a Dios, sino porque nunca lo conocí de verdad. Caí de rodillas en ese lugar sagrado, aunque no tenía cuerpo. Era una postura del alma, y lloré. Siempre me había enorgullecido de ser de mente abierta, pero había cerrado la única puerta que importaba. Y aún así, él aún me amaba. En su mirada, vi una oferta, no una condena, sino una invitación. Sal de la oscuridad, susurró su espíritu, y camina en mi luz. La verdad más sagrada que jamás había escuchado, y la más aterradora, que aquel a quien había ignorado durante décadas nunca me había ignorado. En ese momento supe que tenía que elegir. Entonces Jesús reveló dos caminos, cada uno extendiéndose hacia la eternidad. El primero era amplio, fácil y atractivo, rebosante de millones de almas. Vi a personas de todos los ámbitos, artistas, ejecutivos, incluso líderes religiosos, recorrer este camino, con el rostro iluminado por la confianza. Habían forjado sus propias verdades, seleccionando cuidadosamente las escrituras o descartándolas por completo, convencidos de que su compasión o sus buenas obras bastaban. El camino relucía con placeres mundanos, pero al descender, conducía a un abismo de fuego y desesperación. El infierno. Se me permitió vislumbrar este lugar, y la visión borró mi escepticismo moderno. El infierno no era una metáfora, sino una realidad aterradora. Sus llamas, tanto físicas como espirituales, consumían las almas en un tormento sin fin. Oí sus gritos, no solo de dolor, sino de arrepentimiento, al comprender que sus decisiones los habían traído hasta aquí. El aire estaba impregnado del hedor a azufre y del peso de la eterna separación de Dios. Lo peor de todo era saber que habían elegido este destino, rechazando la verdad de Dios por la suya. El segundo camino era angosto, accidentado y poco transitado. Quienes lo recorrieron irradiaban una luz interior, con pasos marcados por la humildad y la determinación. Eran quienes habían abrazado plenamente las enseñanzas de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, participando de sus sacramentos y viviendo para la gloria de Dios, no para el aplauso del mundo. Sus rostros mostraban las marcas de las pruebas. Sin embargo, irradiaban paz, con sus vidas ancladas en la palabra inmutable de Dios. Muchos afirman conocerme, comunicó Jesús, con su voz penetrando la visión. Pero siguen enseñanzas falsas. Solo hay una verdad, un camino al Padre. El enemigo ha engañado a muchos haciéndoles creer que pueden crear su propia verdad. Me mostró la filosofía del mundo, el humanismo secular, el relativismo moral, incluso iglesias comprometidas que atraían almas con promesas de inclusión que las llevaban a la ruina. Vi las catedrales de Ginebra, algunas resplandecientes de verdad, otras opacadas por doctrinas diluidas, con sus congregaciones ciegas al peligro. Entonces, una visión que me atravesó el corazón, Anthony aún en la tierra, recorriendo el camino ancho. Su rostro, tan familiar, estaba marcado por la misma confianza que yo había tenido una vez, inconsciente del abismo que se avecinaba. Vi cómo mi influencia, nuestra vida en común, nuestra defensa, lo habían alejado aún más de la verdad de Dios. La responsabilidad era un peso aplastante. Mi amor por él ahora se mezclaba con la urgente necesidad de advertirle. Lloré,
con el alma ansiosa por su salvación y mi propia complicidad. Al desvanecerse la imagen de Antonio, Jesús me guió a una visión que se me quedó grabada en el alma. Una de las revelaciones más angustiosas y aterradoras que jamás presenciaría. Era una región infernal, un lugar donde las almas que se habían deleitado con un orgullo impenitente sobre sus identidades estaban atadas al tormento eterno. El aire estaba cargado de calor y desesperación, y el suelo bajo mis pies temblaba como si lamentara el destino de quienes estaban atrapados en su interior. Ante mí se alzaba una puerta colosal, cuyas llamas rugían con una ferocidad que parecía latir con ira divina. Sobre su superficie, ardían palabras con letras más brillantes que el infierno: el orgullo no es amor. La frase fue un decreto atronador, resonando en el espacio cavernoso. Cada sílaba era un recordatorio de la verdad que una vez había negado. Me quedé paralizado, con el peso de esas palabras presionando mi pecho, como si estuvieran escritas tanto para mí como para quienes estaban más allá de la puerta. Dentro, vi una escena que transformó lo familiar en grotesco. Millones de almas estaban atrapadas en una parodia de un festival del orgullo, atadas por cadenas de fuego que brillaban con un calor sobrenatural. Los estandartes que una vez ondearon en celebración ahora colgaban destrozados, sus colores desvaneciéndose en cenizas. Las canciones que habían cantado, himnos de libertad y autoexpresión, se habían transformado en lamentos desgarradores. Cada nota, un grito de angustia que reverberaba sin cesar. Cada paso de baile, cada gesto que una vez llamaron amor, ahora amplificaba su sufrimiento, revelando la vacuidad de sus decisiones. Algunas almas, desafiantes incluso en el tormento, gritaban: viví fiel a mí mismo. Sus voces se quebraron por la desesperación, y con cada grito, una oleada de dolor desgarrador los consumía, apretando sus cadenas. Vi sus rostros contorsionarse, no solo de agonía, sino al comprender su error. Sin embargo, eran incapaces de cambiar su destino. El aire estaba cargado con el hedor del orgullo ardiente, un amargo recordatorio de las vidas que habían vivido en rebelión contra el designio divino. Entre ellos había rostros que conocía, amigos de la vida nocturna de Ginebra, colegas que se habían unido a mi lucha, activistas que habían estado a mi lado en los desfiles. Sus ojos, vacíos de arrepentimiento, se encontraron con los míos, y sentí la punzada de nuestro pasado compartido. Recordé nuestras risas, nuestros brindis por la libertad, nuestro desprecio por quienes se aferraban a las escrituras. Ahora clamaban clemencia, implorando un instante para volver a la tierra, para arrepentirse. Pero la puerta de fuego se mantuvo firme, sus súplicas devoradas por las llamas. La voz de Jesús irrumpió en el caos, resonando con dolor y autoridad. No son condenados por sus inclinaciones. Son condenados porque rechazaron la verdad y llamaron luz a las tinieblas. Sus palabras fueron una llamada de atención, derribando las mentiras que una vez creí. Vi la profundidad de su error, no en sus luchas, sino en su negativa a buscar la verdad de Dios, su insistencia en definir el amor al margen de él. La visión me dejó temblando, la realidad de la justicia del infierno y la misericordia de Dios se entrelazaban en una verdad que ya no podía negar. Abrumado por las desgarradoras visiones del infierno y el ancho camino que conduce a la destrucción, caí de rodillas, con el alma temblando bajo el peso de la revelación divina. El aire a mi alrededor parecía vibrar con la presencia de la eternidad. Y en ese silencio sagrado, clamé: ¿qué debo hacer, Señor? No salieron palabras de mis labios, pero la súplica de mi corazón resonó en la inmensidad de su presencia. Jesús, radiante e inquebrantable, me escuchó. Su respuesta atravesó el caos de mi espíritu. Arrepiéntete. La palabra fue clara, firme, una orden que llevaba la autoridad del cielo y la ternura de un Salvador. Apártate de tu pecado, continuó, y su voz resonó en mí. Acepta mi sacrificio. Participa en los sacramentos que he establecido y esfuérzate por las buenas obras que brotan de la fe genuina. Sigue mi verdad, no las afirmaciones fugaces del mundo, sino la verdad eterna que he revelado en mi palabra. Entonces ve, Lionel, y proclama esta verdad con amor a los engañados.
Cada sílaba era un salvavidas que me sacaba del abismo de mi pasado hacia un camino de redención. Sin embargo, lo exigía todo, mi orgullo, mi identidad, mi vida misma. En ese momento, me encontraba en la encrucijada de mi existencia, confrontado por la decisión decisiva de mi alma. Todo lo que había construido en mis 52 años, mi identidad como hombre gay, mi imperio de riqueza como director ejecutivo de una empresa farmacéutica en Ginebra, mis ideales progresistas defendidos en galas deslumbrantes, se revelaba como una frágil ilusión, una casa construida sobre arena. Ante mí estaba Jesús, la encarnación de la verdad, ofreciendo juicio y misericordia. Su presencia era una paradoja, un fuego sagrado que podía consumir mi pecado, pero también una suave corriente que prometía lavarlo. El camino a la redención exigía rendición, una renuncia total a la vida que había conocido. Él me mostró dos futuros, vívidos e ineludibles. En una, me aferré a mi antigua vida, buscando los placeres fugaces de la élite ginebrina, fiestas suntuosas, el abrazo de Anthony, el aplauso de un mundo que celebraba mi rebeldía. Pero este camino terminó en la oscuridad, una separación eterna de Dios, donde me esperaban las llamas del infierno, no como castigo, sino como la consecuencia natural de mi rechazo a la verdad. En el otro futuro, me entregué a Cristo, abracé su verdad a cualquier costo, y recibí la vida eterna, una vida con propósito, anclada en su amor, radiante con la promesa del cielo. El contraste era marcado, la decisión, insoportable en su claridad. El peso de esta decisión me oprimía el pecho, más pesado que el infarto que me había traído hasta aquí. Sin embargo, la presencia de Jesús me envolvía, su fuerza me sostenía donde la mía flaqueaba. Me reveló las repercusiones de mi vida. Cómo mi influencia como hombre poderoso en Ginebra había engañado a otros. Mi apoyo público a estilos de vida contrarios al designio de Dios había moldeado no solo el camino de Anthony, sino también el de innumerables personas, empleados que admiraban mi éxito, desconocidos que leían mis entrevistas, incluso amigos que siguieron mi ejemplo al rechazar la verdad bíblica. Me vi en galas pronunciando discursos que glorificaban la libertad personal por encima del orden divino. Mis donaciones impulsaban causas que desafiaban la palabra de Dios. Mi desafío se disfrazaba de compasión. Cada acto había contribuido a una decadencia cultural, una marea que arrastraba almas hacia la destrucción. Entonces vino una revelación que me sacudió hasta lo más profundo. La realidad espiritual tras el movimiento del golpe de piernas. Jesús reveló una batalla no de carne, sino de espíritu, donde fuerzas oscuras, demoníacas, astutas e implacables, trabajan para desentrañar el designio sagrado de Dios para la sexualidad y la familia. Lo que yo había visto como liberación, una celebración del amor, se reveló como un engaño, una guerra por las almas camuflada en el lenguaje de la compasión. Hijo mío, comunicó Jesús, con una voz que era a la vez un reproche y un bálsamo, amo a todos, pero no puedo bendecir lo que he prohibido. El amor verdadero dice la verdad incluso cuando cuesta todo. Sus palabras redefinieron el amor mismo, no como una complacencia del deseo, sino como una valiente alineación con la perfecta voluntad de Dios. Me guió a través de mi pasado. Cada recuerdo, una herida reabierta. Vi momentos en los que me burlé de los cristianos, desestimando sus amables advertencias como intolerancia. Ocasiones en las que usé mi riqueza para promover ideas que desafiaban las escrituras, creyéndome iluminado. Cada decisión era un ladrillo en el muro que había construido contra Dios. Sin embargo, Jesús me ofreció sanación. Me mostró el poder transformador de su amor. Almas que una vez estuvieron atrapadas en pecados, incluyendo la atracción hacia personas del mismo sexo, encontraron la libertad, no en la represión, sino en el descubrimiento. Abrazaron su verdadera identidad como hijos de Dios. Sus vidas brillaron con propósito, sus corazones fueron liberados por su gracia. Estas no fueron historias de pérdida, sino de redención, de vidas rehechas a imagen de su Creador. Finalmente, Jesús me confió una misión, un encargo que definiría mi regreso a la tierra. Debía compartir esta verdad a cualquier precio. Advirtió de una feroz oposición,
de amistades rotas, de lazos comerciales arruinados, de que mi reputación en la élite de Ginebra quedaría reducida a cenizas. El mundo que una vez me celebró me despreciaría, tildándome de traidor a las causas que había defendido. Sin embargo, estas pérdidas, me aseguró, no eran nada comparadas con el valor eterno de una sola alma salvada. Recuerden, dijo, y su voz fue un faro en la tormenta, no están luchando contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de oscuridad. Hablen la verdad en amor, y yo estaré con ustedes. Su promesa me afianzó, fue una luz que me guió en las pruebas que me aguardaban. Al desvanecerse la visión, sentí el peso de mi llamado sobre mí. La verdad que había visto no era mía para atesorarla, sino para proclamarla, un mensaje de arrepentimiento y esperanza para un mundo perdido en el engaño. Ya no era el hombre que se había desplomado en aquel ático. Yo era un instrumento de su verdad, comisionado para hablar el amor que salva, incluso a costa de todo lo que alguna vez consideré querido. De repente, una fuerza me atrajo de vuelta a la tierra. La luz de la presencia de Jesús se desvaneció. Su rostro, radiante de amor y autoridad, fue mi última visión. Sus palabras resonaron, elige hoy a quien servirás. El regreso a mi cuerpo fue una sacudida violenta, el dolor inundó mis sentidos como si me hubieran arrojado a un horno. Yacía en una camilla de hospital, el frío metal me mordía la espalda y las voces de los paramédicos atravesaban la neblina, tenemos pulso. La agonía física era insoportable. Me palpitaba el pecho. Me dolían las extremidades. Pero no era nada comparado con el peso espiritual de lo que había visto. Mi mente daba vueltas, repasando las visiones del infierno, los dos caminos y el llamado de Jesús. Yo estaba vivo, pero el hombre que se había desplomado en ese ático ya no estaba, había sido reemplazado por alguien nuevo, cargado con una verdad que no podía ignorar. La recuperación fue agotadora. Me salían tubos de los brazos. Los monitores pitaban sin parar. Los médicos se maravillaron de mi supervivencia. Lo llamaron un milagro, destacando la rareza de sobrevivir a una disección espontánea de la arteria coronaria. Pero sabía que el verdadero milagro era la transformación de mi corazón, no del órgano, sino de mi alma. Anthony se sentó a mi lado, con el rostro marcado por la preocupación y el amor, sin darse cuenta del abismo que se abría entre nosotros. Verlo me provocó ternura y tristeza al mismo tiempo, sabiendo la conversación que debíamos tener. Decírselo a Anthony fue el momento más difícil de mi vida. En una habitación de hospital estéril, compartí mi experiencia, la oscuridad, la luz, la verdad que Jesús reveló. Escuchó con los ojos abiertos y luego se burló, culpando al trauma o a la medicación. Cuando vio mi resolución, su rostro se arrugó. Lloramos juntos, pero me mantuve firme, la visión de su camino hacia la destrucción era demasiado vívida como para ceder. Se fue, su silencio más fuerte que cualquier palabra, y sentí la primera punzada de la pérdida. La noticia de mi conversión se extendió como un reguero de pólvora entre la élite de Ginebra. Los amigos que una vez brindaron por mi éxito ahora me acusaron de traicionar a la comunidad de patas. Los socios comerciales se retiraron, sus correos electrónicos fueron breves y fríos. Las acciones de mi empresa se desplomaron cuando los activistas lanzaron boicots y me calificaron de traidor. Los medios de comunicación, que una vez me habían elogiado como un ícono progresista, ahora me pintaron como un fanático. Mi cara apareció en los titulares con desprecio. Cada rechazo me dolió profundamente. Sin embargo, sentí una paz inquebrantable arraigada en la verdad que había visto. Vendí mi penthouse, sus vistas al lago y sus pisos de mármol ahora no significan nada. Mis coches, mi arte, mi vestuario de diseñador, todo fue liquidado. Las ganancias financiaron un ministerio para guiar a otros a Cristo. El ministerio se centra en aquellos que luchan con la identidad sexual, proclamando que el diseño de Dios para la sexualidad es perfecto, que la libertad viene a través del arrepentimiento, los sacramentos y las obras llenas de fe. Cambié el glamour de Ginebra por un apartamento humilde. Mi vida ahora es un testimonio de la verdad que me había salvado.
En los meses siguientes, algunos antiguos amigos de la comunidad de Patas se pusieron en contacto conmigo en secreto. Confesaron tener dudas sobre su estilo de vida y miedo de contenerse. Compartí lo que Jesús reveló: su amor sobrepasa cualquier vínculo terrenal. Y el verdadero cumplimiento está en su verdad. Algunos escucharon, buscando con la mirada. Otros se retiraron, no dispuestos a afrontar el coste. Cada encuentro fortaleció mi determinación, un recordatorio de las almas en juego. Mi vida ahora es irreconocible. Vivo con sencillez, paso mis días orando, estudiando y compartiendo mi testimonio. La paz que encontré, a pesar de perder mi riqueza y estatus, es más profunda que cualquier placer que la élite de Ginebra pudiera ofrecer. Camino por las calles que una vez goberné, ahora soy un extraño en ese mundo, pero más cerca de Dios de lo que jamás imaginé. El ministerio crece, su mensaje llega a aquellos que están desesperados por la verdad y veo destellos de esperanza en vidas transformadas. Sé que muchos leerán esto y se pondrán furiosos. Antes de mi experiencia, me habría burlado y lo habría descartado como fanatismo. Pero no puedo quedarme en silencio. El cielo y el infierno son reales, sus riesgos son eternos. Cada alma se enfrenta a una elección, la verdad de Dios o las mentiras del mundo. He visto el final de los caminos anchos, las llamas que esperan a quienes lo rechazan. Y me niego a permitir que otros caminen por ahí sin previo aviso. Para aquellos que luchan con la atracción hacia personas del mismo sexo o cualquier pecado, escuchen esto. Jesús te ama profundamente, pero su amor no afirma decisiones que conducen a la separación eterna. Hay libertad en entregarse a Él, en recibir sus sacramentos, hacer obras en su nombre y vivir su diseño. He recorrido ambos caminos y sé la diferencia. Solo uno conduce a la vida. La verdad de esos 7 minutos es la misión de mi vida. La vida eterna viene solo a través de Jesucristo. Su verdad, sus sacramentos y sus obras basadas en la fe nos hacen libres. Esta historia podría cambiar un destino eterno. Si resuena, compártelo a través de me gusta, suscripciones o conversaciones. Pásalo a alguien que necesite escucharlo hoy, por el bien de su alma y para la gloria de Dios. La vida de Lionel Desra se basó en la riqueza, el prestigio y la creencia de que el amor significaba libertad sin límites. Pero en el silencio de la muerte, cuando su alma estuvo ante la verdad resplandeciente de Jesucristo, todo lo que alguna vez celebró quedó expuesto. El orgullo se había convertido en una cadena. El amor se había distorsionado. Y el movimiento con piernas que él había defendido se reveló como un campo de batalla espiritual que se cobraba millones de almas. Aún así, en ese fuego del juicio, la misericordia todavía lo alcanzó. Regresó no con vergüenza, sino con la misión de advertir, de arrepentir y de proclamar que el único amor verdadero es el que conduce a la vida eterna en Cristo. Pero ¿qué pasa si este engaño está más cerca de lo que creemos? ¿Qué pasaría si no solo llegara a los poderosos sino a nuestros propios hogares? ¿Te imaginas que un día tu amado hijo declare que pertenece a la comunidad LGBTQ, que se siente atraído por el mismo género? Este es un escenario que la mayoría de nosotros como padres tememos enfrentar. Pero la madre en la carta de hoy tuvo que afrontarlo directamente. Su vida se hizo añicos en el momento en que su hija salió del armario, y la abrumadora decepción la llevó a un accidente devastador. Pero lo más aterrador fue que en ese mismo momento, su alma fue testigo de una verdad horrible: las personas de la comunidad LGBTQ estaban siendo atormentadas en el infierno. ¿No creen siempre que irán al cielo después de la muerte? ¿Hay una verdad escondida detrás de todo esto? Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu forma de ver la vida. Antes de comenzar, por favor deja un comentario con tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti y pedirle a Dios que te recuerde en su plan. Si este mensaje resuena contigo, por favor apoya esta misión presionando el botón Super Thanks. No importa cuánto des, Dios te lo pagará 100 por 1. Juntos,
Construyamos una fuerte comunidad de fe donde 20.000 corazones se unan para compartir el amor de Dios este mes suscribiéndose al canal. Y ahora, escuchemos su testimonio. Mi nombre es Lisa Louise. Tengo 54 años y soy profesora de literatura en una escuela secundaria en Colorado. Siempre pensé que era una buena madre ideal porque fui criada en una familia cristiana. Dios nos enseñó que los padres deben amar a sus hijos y los hijos deben respetar a sus padres. Pero lo que Dios olvidó enseñarme fue cómo afrontar lo que estaba por venir. Hace una semana, todo mi mundo se puso patas arriba. Mi hija Chloe, mi única hija, a quien apreciaba como un tesoro, de repente salió del armario y nos dijo que era gay. Pasó mientras estábamos cenando. Y como sabéis, para los cristianos la cena es la comida más importante porque después de un largo día, todos los miembros de la familia pueden reunirse y conversar. Pero Chloe lo arruinó todo. Desearía que nunca hubiera respondido a nuestras preguntas sobre la escuela o sus relaciones con sus amigos recientemente. Mi marido y yo quedamos atónitos, como si nos hubiésemos convertido en piedra. Dejé caer la taza que sostenía y el agua se derramó sobre la alfombra beige que habíamos comprado hacía 2 días. Mi marido permaneció sentado, con los ojos pegados a la mesa del comedor, como si al no levantar la vista, todo lo que acabábamos de oír fuera a desaparecer. Yo, en cambio, la miré profundamente a los ojos, intentando encontrar en ellos algo de lo que ni siquiera estaba seguro. Quizás una palabra. Solo estoy bromeando. Mi marido y yo crecimos en un mundo donde todo estaba claro. Los hombres eran hombres, las mujeres eran mujeres y el matrimonio era entre 2 géneros opuestos. Nadie me enseñó a ser madre en un mundo que cambiaba día a día así. Nos quedamos en silencio. Un silencio tan denso que parecía que podía ser cortado con un cuchillo. Entonces Chloe rompió el incómodo silencio. Ella dijo que siempre había vivido con miedo, cada vez que iba a la iglesia, se sentía como una pecadora condenada. Le dije que la amaba, pero lo que ella dijo iba contra la verdad, el amor verdadero nunca podría contradecir el designio del Creador. Mi marido permaneció en silencio, con la mirada baja, asintiendo de vez en cuando a lo que yo decía. Aunque estábamos en shock, aún así intentamos hablar con ella, comprenderla y explicarle. Pero me di cuenta de que entre nosotros había un abismo que ningún puente podría cruzar jamás. Finalmente, después de horas de impotencia, le dije a Chloe que la llevaría a ver a un terapeuta para averiguar qué estaba pasando realmente. Mientras tanto, ella permanecería en tierra. Sin redes sociales, sin amigos hasta que comprendió realmente lo que pasaba en su corazón. Luego, hace una semana, le dije a Chloe que iríamos al supermercado. En parte porque necesitaba algunos suministros, en parte porque pensé que tal vez era hora de decir algo para normalizar nuestra relación. En el supermercado, ella caminó a mi lado en silencio, a diferencia de la charla habitual mientras escogíamos las cosas. Cuando me agaché para coger una bolsa de patatas, Chloe dio un paso adelante y agarró una bolsa que tenía en la mano. Inmediatamente di un paso atrás, reaccionando como si hubiera tocado electricidad. Su mirada se congeló y un breve momento de decepción pasó por su rostro. Solo quería ayudar, susurró. Pero no respondí. Pasamos por los pasillos como 2 desconocidos. Cuando llegamos al estacionamiento, el aire entre nosotros estaba tan tenso como una cuerda estirada. Abrí el baúl y metí los artículos dentro sin mirarla. Chloe se quedó allí por un momento, luego de repente habló, incapaz de contenerlo por más tiempo. ¿Tanto me desprecias, mamá? Me giré para mirarla, el cansancio y la confusión eran evidentes en mis ojos. No respondí. Ni siquiera sabía qué decir. Cerré el baúl con más fuerza de lo necesario. Chloe continuó diciendo que se sentía abandonada, que yo había convertido la fe en una barrera en lugar de un puente. Traté de explicarle que solo quería mantenerla alejada de lo que creía que estaba mal, pero mis palabras parecieron solo echar leña al fuego. Estás priorizando la fe sobre mí,
se burló. ¿Que Dios te enseña a rechazar a tu propia hija? Se me encogió el corazón y me giré para mirarla. Los ojos de Chloe ya no eran los que besaba cada noche antes de dormir. Eran oscuros, distantes, como si la luz los hubiera ocultado por completo, sus pupilas, dilatadas y negras, le llenaban los ojos por completo. En ese momento, no pude ver al niño que había tenido en brazos hacía 17 años. Tenía miedo, pero ya era demasiado tarde. Nuestro coche acababa de salir del supermercado y se incorporaba a la autopista cuando una luz cegadora apareció detrás de ella. Una camioneta venía a toda velocidad por la derecha, impactándola contra el costado donde estaba sentada. El coche se salió de la carretera, dando vueltas en el aire como un juguete tirado a la basura. Todo se hizo añicos, cristales, metal, gritos, y luego silencio. ¡Qué escalofriante! En el momento final antes de que la oscuridad me tragara, todo lo que podía sentir era una cosa: su mano nunca había tenido la oportunidad de sostener la mía. Cuando volví a abrir los ojos, vi mi coche al otro lado de la carretera, destrozado, de lado en el arcén, con las ruedas deteniéndose lentamente. La gente corría hacia él. Oí voces que se llamaban. El sonido lejano de las sirenas de las ambulancias acercándose. Me vi en el coche. Mi cabeza se apoyaba contra la ventanilla. Tenía sangre en la frente. Mi cuerpo inmóvil. Entonces me giré y se me partió el corazón. Chloe. Su cuerpo estaba desplomado, casi pegado a la puerta del coche. No oía sus latidos ni veía ningún movimiento en su pequeño pecho. Corrí a buscar ayuda. Grité para que viniera alguien, pero nadie me oía. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me veía? En medio del pánico, sentí una atracción. Al principio, fue suave, como un arroyo tranquilo que me alejaba lentamente de la orilla. Luego, se hizo más fuerte, penetrando en las raíces de mi alma. No había manos que me tocaran, pero sabía que me estaban arrancando. Una parte de mí se defendió, aferrándose al mundo que una vez creí que lo era todo. Pero otra parte solo podía soltarse. El espacio a mi alrededor empezó a desdibujarse. La escena del accidente se desvaneció como un recuerdo alejado. Los sonidos se alejaron de mis oídos. Los colores se apagaron como si alguien lo cubriera todo con una niebla blanca. Y entonces me dejé llevar. Sentí como si me llevaran como a un niño dormido en brazos de su madre. Ya no oía los latidos del corazón, ya no sentía el dolor ni el cansancio, pero era consciente de todo. Más profundo, más nítido. Después de un rato, todo se detuvo. Me quedé en un espacio amplio. No había colores claros ni límites. Todo estaba envuelto por una luz tenue que me llenó el corazón. No era cegador. No era abrumador, pero era suave, como la mano de mi madre cepillando mi cabello durante una pesadilla. Al avanzar, vi una luz brillante. Era lo más hermoso que jamás había visto, cálido y acogedor, y sentí una inmensa sensación de paz y amor que me invadió. Quería avanzar hacia esa luz, pero también sentía miedo. ¿Qué me estaba pasando? Al acercarme a la luz, vi una figura de pie en ella. Una brisa cálida me inundó por completo. Al principio, me costó distinguirlo, pero al acercarme, me di cuenta de que era Jesús. Se parecía a las pinturas que había visto en la iglesia, pero más real, más vívido. Me sonrió, con los brazos abiertos, dándome la bienvenida. Lisa, dijo con la voz llena de amor, todavía no es tu momento, pero hay algo que necesitas ver. Quise hablar, quise preguntar, pero no me salían las palabras. Jesús me tomó de la mano, de repente, empezamos a movernos de nuevo. Nos movíamos tan rápido que todo a nuestro alrededor se volvió borroso. Nos detuvimos en un lugar tan radiante que las palabras no podían expresarlo con claridad. La luz allí no provenía del sol, sino que parecía emanar de la presencia misma de la vida.
Cada color se volvió vívido, como si cada mota de polvo cantara alabanzas. El aire era tan fresco que cada respiración parecía limpiar viejas heridas. La música, pero diferente a cualquier otra música que hubiera escuchado antes, reverberaba en todas partes, como si el alma misma exhalara en sonido. Vi gente de todas las edades y razas, caminando por senderos de luz, conversando, abrazándose y alabando a Dios con una alegría incomparable. Nadie tenía prisa. Nadie ocultaba nada. Cada mirada era clara, sin engaño ni vacilación. Una sensación de tranquilidad lo envolvía todo. Una paz que no había sentido en tanto tiempo. Este es mi reino, dijo Jesús, su voz como un arroyo que confortaba mi alma, donde encuentran descanso los que me eligen. Pero no nos detendremos aquí. Hay algo que debes ver primero. Asentí, aunque no lo entendía del todo. Nos alejamos de aquel lugar, no caminando, sino como llevados por un rayo de luz. Me sentí más ligero que el aire, pero en mi interior empezó a apoderarse un miedo inquietante. La luz se suavizó poco a poco y me di cuenta de que estaba dejando atrás esa presencia amorosa que todo lo abarcaba. Pasamos por un espacio intermedio donde todo se oscureció lentamente. El frío me calaba hasta los huesos, no el frío del viento ni del invierno, sino el frío que emanaba de la ausencia total de amor. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz temblorosa. Jesús no se volvió hacia mí, pero oí resonar su voz, a un lugar que muchas almas han elegido. Cuando se alejaron de la verdad y rechazaron mi amor. Ante mí se extendía un abismo sin fondo, que se extendía hasta el límite de la conciencia. No había cielo ni tierra, solo un espacio arremolinado lleno de humo negro, calor y sonidos que, si los hubiera oído en un sueño, habría creído que eran bestias salvajes en la espesura del bosque. Pero no, eran sonidos de personas, las almas que gritaban no sufrían llamas físicas, sino algo más profundo. Vi a personas involucradas en relaciones del mismo sexo, desafiando abiertamente el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Jesús me miró con infinita paciencia. Lisa, el pecado no se trata solo de dañar a los demás. Va en contra de mi plan perfecto para la humanidad. Estas almas conocen la verdad, pero deciden negarla. Incluso animan a otros a hacer lo mismo, extraviando a muchos. Se me permitió mirar más profundamente. Y vi almas retorcidas, no quemadas por el fuego, sino consumidas por los mismos recuerdos que habían intentado olvidar. Momentos en los que se les dio la oportunidad de regresar, de reconocer la verdad, pero eligieron alejarse. ¿Por qué no se arrepienten?, pregunté, con voz casi susurrante. Muchos han sido engañados, explicó Jesús. Creen las mentiras del mundo, que sus pecados no son pecados, sino algo para celebrar. Otros conocen la verdad, pero endurecieron su corazón, anteponiendo sus deseos a mi voluntad. Reconocí algunas caras conocidas, gente que había aparecido en televisión, líderes del movimiento LGBTQI, figuras públicas con gran influencia en la cultura pop. Habían sido aclamados como luchadores por la libertad, como voces de la época. Pero aquí, ya no tenían esa aura. Gritaron desesperados, intentando con todas sus fuerzas taparse los oídos, pero las mismas palabras que habían pronunciado resonaban como una reverberación en el espacio. Y ahora esas palabras eran las cadenas que les apretaban el alma. Susurré, Señor, ¿por qué? No le han hecho daño a nadie. Él respondió, con la mirada todavía fija en el abismo. No es por a quien aman, Lisa. Sé que el anhelo de amor es real, pero han rechazado aquello para lo que los creé, humanos. No están condenados por sus sentimientos, sino por sus actos voluntarios de vivir en contra de la verdad que he grabado en sus conciencias. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me dolía el corazón como si alguien me lo apretara. Pensé en cómo había empezado a cuestionar mis creencias sobre la comunidad LGBTQ, y preguntándome si era demasiado rígido o anticuado. Ahora me daba cuenta de que relajarme no era un acto de amor, sino una falta de firmeza en la verdad de Dios. Nos alejamos del profundo abismo,
pero los gritos de las almas malditas aún resonaban en mis oídos. Pensé en Chloe y el miedo me oprimió el corazón. ¿Y mi hija? Acaba de declararse gay. ¿Estará aquí?, pregunté. Jesús puso una mano reconfortante sobre mi hombro. Eso depende de sus decisiones, Lisa. Aún hay tiempo para ella, pero eres tú quien siembra la semilla. Me quedé en silencio. ¿Por qué era yo quien sembraba la semilla? ¿Y qué semilla era la que estaba sembrando? Mientras yo trataba de comprender el significado completo de sus palabras, Jesús avanzó y yo fui arrastrado detrás de él. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me dolía el corazón como si alguien me lo apretara. Pensé en cómo había comenzado a cuestionar mis creencias respecto de los temas LGBTQ, preguntándome si había sido demasiado estricta o anticuada. Ahora me doy cuenta de que relajar mi postura no fue un acto de amor, sino un fracaso en mantenerme firme en la verdad de Dios. Abandonamos el pozo profundo, pero los gritos de las almas malditas aún resonaban en mis oídos. Pensé en Chloe y el miedo se apoderó de mi corazón. ¿Y mi hija? Acaba de declararse gay. Terminará aquí. Jesús puso su mano consoladora sobre mi hombro. Eso depende de sus decisiones, Lisa. Aún hay tiempo para ella, pero eres tú quien planta las semillas. Me quedé en silencio. ¿Por qué soy yo quien siembra semillas? ¿Y qué semillas estoy sembrando? Mientras yo trataba de comprender el significado completo de sus palabras, Jesús continuó caminando y yo fui arrastrado detrás de él. Lisa, dijo con dulzura, ¿no lo entiendes? Cada palabra que le dices a Chloe, cada reacción que tienes ante sus historias, son semillas sembradas en su alma. Parpadeé y una mezcla de arrepentimiento y comprensión surgió en mi interior. Pero solo quería lo mejor para ella, susurré suavemente. Lo sé, asintió Jesús. Y eso es lo que te hace sembrador. Pero no todas las semillas brotan como esperas. Algunas semillas se siembran con amor, pero con miedo. Otras semillas llevan la verdad, pero están eclipsadas por la amargura. Y luego hay semillas que no se siembran en absoluto. Solo un vacío silencioso y sin vida al que llamas silencio por amor. Vi imágenes pasar ante mis ojos. Las veces que me di la vuelta cuando Chloe habló de sus amigos del colegio. Cuando me apresuré a apagar la tele. Cuando vi a una pareja del mismo sexo. Cuando me senté sola a llorar después de que ella salió, pero sin dejar que viera esas lágrimas. Yo lo llamé respeto, mantener la paz en casa. Pero ahora lo entendí. Había sembrado en Chloe una soledad que nunca me había dado cuenta. Puedes sembrar las semillas de la verdad con lágrimas en lugar de con un puñal, continuó Jesús, mientras su voz se fundía con la luz. Puedes decir no al pecado, pero aún así decir sí al alma errante. Eres la madre de Chloe. Eres la puerta que cruzará para venir a mí o se cerrará para siempre. Rompí a llorar, no por el pecado de Chloe, sino por las semillas que había sembrado inconscientemente, con miedo, con una fe distorsionada por la cultura y la opinión pública. Señor, si soy yo la que siembra semillas, por favor ayúdame a coser de nuevo. Por eso te trajeron aquí. Él sonrió suavemente. Chloe no ha sido rechazada. Aún tiene tiempo. Pero tú tienes la clave. Y comprendí que este no era solo mi viaje. Esta era la salvación que Dios quería traer a través de mí. Y lo que yo diría, lo que haría cuando regresara, esa sería la cosecha final. El Señor me condujo a un templo eterno tejido de luz y revelación. Con cada paso que daba, podía sentir el sonido del conocimiento, no fuerte, sino la sabiduría fluyendo en el aire como una corriente de agua viva. Pasamos junto a grupos de personas que realizaban diversas actividades. Algunos estudiaban pergaminos, deseosos de aprender más sobre la sabiduría del Señor. Otros creaban hermosas obras de arte o música, usando sus talentos para glorificar a Dios de maneras que nunca podrían haberlo hecho en la tierra.
Todos parecían verdaderamente realizados, verdaderamente completos. Esta es la verdadera autoexpresión, explicó Jesús como si leyera mis pensamientos. En la Tierra, muchas personas LGBTQ creen que aceptar sus deseos es la clave para la autorrealización. Pero aquí, cada uno encuentra su verdadero yo al alinearse con el diseño de Dios. Pensé en los artistas y músicos que conozco, aquellos que usan sus talentos para promover el estilo de vida LGBTQ. Cuanto más hermoso podría ser su trabajo si fuese utilizado para honrar a Dios. ¿Cómo superan esto?, le pregunté a Jesús. Por la fe en mí, respondió. Aceptan mi sacrificio en la cruz, se arrepienten de sus pecados y permiten que el Espíritu Santo los transforme. No siempre es fácil, y muchos enfrentan el ridículo y la persecución del mundo, pero permanecen firmes en la verdad, y ahora han recibido su recompensa. Continuando nuestro viaje llegamos a una enorme biblioteca. Las estanterías parecían interminables, llenas de libros de todos los tamaños y colores. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Aquí se guarda la historia de cada vida humana, respondió Jesús. Cada elección, cada acción, cada pensamiento queda registrado aquí. Jesús me condujo al centro, donde apareció una biblioteca en forma de luz. No había estanterías ni libros de tapa dura. Los libros eran como rayos de luz flotando en el aire, cada uno conteniendo el alma, las decisiones y el viaje de cada persona. Extendió la mano y un libro se acercó, brillando como si estuviera escrito a la luz de las estrellas. Este es el libro de la historia y el destino, dijo. La primera página no es tuya, Lisa. Es para toda la humanidad. La abrió y vi el principio. Vi el Edén, prístino y puro, a Adán y Eva. Vi la clara distinción entre hombre y mujer y el primer plan de Dios para el matrimonio. Un hombre y una mujer convirtiéndose en uno. La luz en sus ojos no provenía del intelecto, sino de su unidad con Dios. Todo estaba bien. Todo estaba en orden. La página siguiente se oscureció. Vi a la serpiente. Pero esta vez no le susurraba al oído a Eva. Le susurraba a las mentes de miles de personas, hombres, mujeres e incluso a las almas de niños. Vi cómo se sembraban las semillas de la duda. Surgieron preguntas, ¿y si no pertenezco a este género? ¿Y si nací mal? ¿Y si me redefino? Parecían como humo que se extendía por el mundo. No todos los pensamientos provienen de la mente humana, susurró Jesús. Algunas ideas provienen del reino de las tinieblas. Se predican como libertad, pero son cadenas. Vi un ejército invisible. Entidades oscuras sin ojos, solo bocas que susurraban al oído de la generación más joven, rompe los límites. El género es un espectro. El amor es ilimitado. No gritaban. Susurraban dulce e insistentemente desde las escuelas, las redes sociales y los programas de entretenimiento. Sembraban sus ideas en cada rincón de la mente de la gente. Pasé página. Vi surgir el tercer género. Inicialmente, almas llenas de heridas, rechazadas desde pequeñas, sin sentir protección ni apoyo familiar. Vi la confusión que no provenía de su naturaleza, sino de heridas nunca sanadas. Vi las almas heridas, vestidas por el enemigo con un manto de libertad, pero en realidad era una jaula dorada. ¿Por qué no lo saben?, susurré. ¿Por qué nadie les dice que esto es un engaño espiritual? Jesús me miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque la Iglesia ha guardado silencio, porque muchas madres como tú no tuvieron el valor de hablar. Pasó a la sección de mi vida, el libro de mi vida, entrelazado en el gran registro de la verdad. Vi la noche en que Chloe salió. Vi mi silencio. Vi su mirada perdida y la lucha dentro de mí, contenida en una sonrisa forzada. Las siguientes páginas se ramificaron. Por un lado, yo seguía en silencio, intentando mantener la paz en la superficie, mientras Chloe se adentraba más en la oscuridad de un mundo llamado libertad, pero vacío. Al otro lado, me vi de pie, no con ira,
sino con manos temblorosas y ojos llorosos. Hablé del cielo. Hablé del infierno. Conté lo que había visto, sin intentar cambiarla, sino mostrándole un camino diferente. Y vi a Chloe por decisión propia, abandonando su antiguo estilo de vida. No porque la obligaran, sino porque vio la verdadera luz. Me arrodillé, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Señor, si aún hay tiempo para mí, por favor, úsame. Me puso la mano en la cabeza. Serás la primera trompeta para la generación de madres, aquellas que una vez tuvieron miedo, una vez callaron, una vez confundieron el amor y el compromiso. La última página se cerró, pero su luz no se apagó. Se extendió por la habitación. Sabía que esta no era solo mi historia, sino una advertencia para una generación que se encuentra en la encrucijada de la verdad y la aceptación ciega. Jesús me miró fijamente un buen rato y sonrió. Tomó otra página de su libro y me mostró un futuro posible. Esto es lo que podría pasar, dijo. Si regresas y le hablas a Chloe con amor y sinceridad, compartiéndole lo que has visto aquí, puedes ayudarla a encontrar el camino correcto. Vi una imagen de Chloe, ya mayor, irradiando alegría, adorando en la iglesia. Estaba de pie junto a un joven, ambos con anillos de boda. Se veían tan felices, tan tranquilos. Este podría ser el futuro de Chloe, explicó Jesús, si decides seguir mi plan para su vida. Pero recuerda, la decisión es suya. Tu deber es hablar con verdad y amor y orar por ella. Sabía que mis palabras y acciones podían tener un impacto eterno, no solo en Chloe, sino en todos los que conozco. Lo miré a los ojos, llenos de amor y desafío, y supe mi respuesta. Sí, Señor, dije. Por favor, ayúdame a ser valiente y amoroso para decir tu verdad sin concesiones, pero también sin odio. Jesús sonrió y sentí su aceptación invadirme como una ola cálida. Recuerda, Lisa, no estás sola en esto. Mi espíritu estará contigo, dándote las palabras que debes decir y la fuerza para pronunciarlas. Al llegar al inicio del viaje, sentí la necesidad de regresar a la tierra. Sabía que mi tiempo en el reino espiritual estaba llegando a su fin. Una parte de mí quería quedarse en ese lugar de perfecto amor y verdad. Pero también sentí una renovada determinación de regresar y compartir lo aprendido. Es hora de que regreses, dijo Jesús. Recuerda lo que has visto y oído. Deja que te guíe en los días venideros. Con esas palabras, me sentí alejada de Jesús y de la belleza del cielo. La escena ante mí se desdibujó y fue reemplazada por la oscuridad. Las voces lejanas se hicieron más fuertes a medida que regresaba. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en la habitación del hospital. El pitido de las máquinas me llenó los oídos y sentí un dolor sordo por las heridas. Pero más que el dolor físico, sentí el peso de todo lo que acababa de experimentar. Cuando Chloe entró en la habitación, contuve las lágrimas y tomé su mano. Necesito decirte algo importante. Chloe se mostró cautelosa, quizá pensando que eso provocaría otra discusión. Pero esta vez, le hablé con cariño. Compartí todo el viaje con ella, desde la belleza del cielo hasta los horrores del infierno, desde el plan original de Dios para el matrimonio hasta la verdad que vi sobre las consecuencias eternas de ir contra ese diseño. No la culpé. Solo hablé con lágrimas y verdad. Chloe permaneció en silencio, sus ojos oscilaban entre el miedo y la confusión. Mamá, no sé qué hacer, dijo con voz temblorosa. Le apreté la mano con más fuerza. No te pido que cambies de inmediato. Solo te pido que pienses. Quizás haya otra manera, mi amor. Chloe asintió. Era un comienzo. Pequeño, pero real. A partir de ese momento comencé a compartir mi experiencia con familiares, amigos e incluso la comunidad religiosa. No todos creyeron. Algunos criticaron, otros se distanciaron. Pero no me detuve. Aproximadamente un año después de mi experiencia cercana a la muerte, Chloe vino a mí,
con los ojos rojos de llorar. Mamá, he rezado mucho y ya no quiero seguir viviendo así. No sé qué me depara el futuro, pero quiero seguir a Jesús. La abracé fuerte y las lágrimas caían de mis ojos de alegría y gratitud. Este no fue el final, sino el comienzo de un nuevo viaje. Mi historia se difundió. Me invitaron a compartirla en muchas iglesias. Recibí cartas de padres, de jóvenes que luchaban por encontrar su identidad y de almas que buscaban regresar al Creador. Cada historia transformada era prueba de que la verdad, incluso cuando era difícil de escuchar, tenía el poder de sanar. 5 años después, me encontraba en la parte de atrás de la iglesia viendo a Chloe caminar hacia el altar en su boda. Ella estaba radiante, caminando orgullosa al lado de su devoto esposo. Recordé la visión que tuve hace años y supe que ese momento había cobrado vida. La fidelidad de Dios nunca cambia. Cuando Lisa Louise compartió su historia, había un hombre sentado en la habitación sacudiendo la cabeza con incredulidad ante lo que ella estaba diciendo. Él, un hombre que había vivido como homosexual, pensó que eran solo palabras vacías. Pero solo unos días después, algo extraño sucedió. Cayó en un estado cercano a la muerte que no esperaba. Y ahí fue cuando su vida cambió por completo. ¿Qué le hizo abandonar todo lo que alguna vez creyó que era verdad y descubrir una verdad más profunda sobre sí mismo? Permanezca atento para saber qué sucedió.